Pero los ejemplos y los casos que vamos a tratar van a ser incógnitas, que en este caso van a ser funciones, pero funciones que ustedes conocen. Es decir, vamos a tratar ecuaciones diferenciales con funciones del tipo que ustedes conocen, es decir, funciones de una sola variable. ¿Sí? Entonces, en dicha ecuación, ¿sí? En dicha ecuación aparecen, obviamente, la función que es incógnita, que yo no sé quién es, y el objetivo es justamente calcularla, y el otro nombre de la ecuación nos da una pista de cuáles son los otros elementos que aparecen en la ecuación, y van a ser justamente las derivadas de esta función incógnita. Entonces, en dicha ecuación aparecen la función incógnita y sus derivadas. ¿Sí? Eso va a ser para nosotros la definición de lo que va a ser una ecuación diferencial. Entonces, obviamente, como pueden ver en la definición, las funciones que van a considerar, que en nuestro caso van a ser funciones de una sola variable, tienen que tener buenas propiedades. Y al decir buenas propiedades, me refiero a que tienen que tener derivadas de primero, segundo o tercer o cuarto orden, dependiendo del tipo de ecuación que vayamos a estudiar. Pero no van a ser funciones cualesquiera, sino van a ser, en principio, funciones de una sola variable con derivada o segunda derivada o tercera derivada. O sea, vamos a imponer condiciones sobre esas funciones para que tenga derivada. Entonces, bueno, esa es la definición. Podemos dar algunos ejemplos de ese tipo de ecuaciones, ¿sí? No quiere decir que los ejemplos que voy a enunciar son los ejemplos que vamos a considerar o a tratar, pero es simplemente para que vean. Entonces, podemos comenzar con un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Sería la derivada de y respecto a x igual a 5x más 3. Fíjense que en este caso lo que estoy diciendo es que estoy considerando una función, ¿sí? Una función y que obviamente va a depender de x. Estoy diciendo la relación explícita entre las variables x y y. En este caso estoy diciendo que la variable y es una variable que está dependiendo de la variable independiente x. Y el objetivo es justamente encontrar una función y igual a f de x que de tal manera de que al derivarla, su derivada sea exactamente 5x más 3. ¿Sí? O sea que la ecuación diferencial que estoy considerando sería esta expresión que está acá. Como pueden ver, involucra a una función que es una función incógnita, que en este caso es la y obviamente su derivada. ¿Sí? Otro ejemplo de una ecuación diferencial, ¿sí? Sería la exponencial de y por la derivada segunda de y con respecto a x, más dos veces la derivada de y con respecto a x igual a 1. Como pueden ver, de nuevo, es una ecuación, pero en este caso, dentro de los términos de la ecuación, aparece la función incógnita, que es la función y igual a f de x, aparece uno de los términos de esa ecuación es justamente la derivada segunda de esa función. O sea que tengo que, en este caso, para encontrar la función, tengo que buscar una función que obviamente tenga por lo menos derivadas de segundo orden para poder verificar que satisface esta ecuación diferencial. ¿Sí? Simplemente lo que estoy haciendo es dando ejemplos de cómo se verían las ecuaciones, qué forma tienen, básicamente para que se familiaricen un poco con la notación, y van a aparecer funciones y las derivadas de esas funciones, obviamente con la variable independiente, que es x, o cualquier otra variable independiente, y términos constantes. Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo de una función, de una ecuación diferenciable, sería 4, la derivada tercera
de y con respecto a x más 3 veces la derivada de y con respecto a x elevada a la 7. Fíjense que hago esto a propósito para fijar notación de la notación que estoy utilizando para expresar las derivadas de orden superior y los términos que pueden aparecer en la ecuación elevados a potencia. Obviamente, como dentro de la ecuación diferencial los términos que aparecen son la función y sus derivadas, es muy probable que tanto la función como la derivada o las derivadas de la función aparezcan también elevados a potencias, como es en este caso. En este caso, el término que acabo de escribir corresponde a la primera derivada elevada a potencia 7. Para nada estoy diciendo que esta es la derivada séptima de la función, ¿sí? Más, por ejemplo, y cuadrado por, de nuevo, la derivada de primer orden de la función elevada al cuadrado igual a 5x. Entonces, como pueden ver, puedo enumerarle una cantidad increíble de casos en las que aparecen obviamente mezcladas la función y sus derivadas. Como pueden ver, justamente en esta expresión aparecen las derivadas y la función elevadas a potencia. La función elevada aparece, la función y, por ejemplo, aparece elevada a potencia 2 y la derivada de primer orden aparece elevada a potencia 7, también aparece la derivada de tercer orden de la función. Otro ejemplo que no es el objetivo de este curso, pero simplemente estoy colocando ejemplos para que se familiaricen un poco con las notaciones y que tiene que ver básicamente con lo que vamos a ver en la segunda mitad de este curso, se refieren a un tipo de ecuación diferencial muy particular en la cual la variable y no depende única y exclusivamente de una sola variable, como los tres casos anteriores, sino que depende de dos variables. Es decir, que la función, que es la función incógnita, podría depender no solamente de una, sino podría depender de dos, tres o más variables. Como les digo, este tipo de ecuaciones diferenciales no las vamos a considerar acá, simplemente se las coloco para que vean que hay un mundo más grande de ecuaciones diferenciales que pueden considerar. Entonces, por ejemplo, esta ecuación, y fíjense la notación que voy a utilizar, que más adelante va a quedar muy clara en la segunda parte del curso, voy a utilizar para las derivadas una notación diferente, porque como la función incógnita depende de dos variables, esa función obviamente va a tener una derivada con respecto a una variable y una con respecto a otra, es decir, que va a tener derivadas parciales. O sea que también una expresión de esta forma es una ecuación diferencial. La derivada parcial segunda de y con respecto a t menos 4 veces la derivada parcial segunda de y con respecto a x igual a 0. En este caso, la función incógnita y depende de las variables t y x, a diferencia de los casos 1, 2 y 3, donde la función que estaba considerando solamente dependía de la variable x, como pueden ver. La función y, que es la función incógnita, era una función que únicamente estaba dependiendo de una sola variable. Repito, el caso 4 no lo vamos a considerar en este curso, ni siquiera ustedes en estos momentos están en capacidad de calcular derivadas parciales, pero simplemente se los coloco para que vean ejemplos de ecuaciones que también son ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Bien. Ok. Entonces, fíjense, como motivación para esta parte del curso, ¿no? O sea, la mayoría de las leyes físicas se pueden expresar en función de una determinada ecuación diferencial. O sea, la utilidad de este tema es enorme. O sea, las ecuaciones diferenciales se usan para modelar cualquier tipo de problema físico, mecánico, eléctrico, cualquier reacción química. En general, los más usados son para funciones que dependen de
variables como por ejemplo el tiempo, el desplazamiento, ¿sí? O sea que las aplicaciones son enormes para este tema. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en unas muy particulares, pero yo creo que va a ser una buena introducción para el tema. Y lo que viene ahora es fijar un poco de conceptos básicos que les van a servir más adelante, cuando vean un curso más avanzado de ecuaciones diferenciales, y que también nos va a ayudar a establecer una notación. Entonces vamos a dar otra definición, ¿sí? Vamos a dar otra definición, y vamos a definir lo que es el orden de una ecuación diferencial. Entonces, el orden de una ecuación diferencial es el orden, ¿sí?, de la derivada más alta que aparece en ella. Y por eso coloqué varios ejemplos, y ejemplos un poco extraños, simplemente para ilustrar este concepto del orden. Fíjense que el objetivo es encontrar un tipo muy particular de función que satisface esa ecuación. Esa función tiene que tener derivadas, obviamente, y esas derivadas, según el tipo de ecuación, aparecen elevadas a un determinado, tienen un determinado orden. Entonces, por ejemplo, si vemos el ejemplo 1, el orden de esa ecuación diferencial es igual a 1, ¿sí? Porque la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación justamente es 1. Estoy hablando del ejemplo 1. Caso contrario al ejemplo 2, donde como pueden ver, el término que está multiplicando a la exponencial de y es justamente la derivada de segundo orden de y con respecto a x. Y ese es la derivada de más alto, la derivada de orden más alto que aparece en la ecuación. Por lo tanto, en el caso del ejemplo 2, se trata de una ecuación diferencial de orden 2. Si miro el ejemplo 3, ¿cuál sería el orden de la ecuación diferencial del ejemplo 3? Fíjense que el primer término es 4 multiplicado por la derivada de tercer orden de la función más 3 veces la derivada de primer orden elevado a la 7. Y aquí es donde les decía que fijamos un poco de notación de cómo estoy escribiendo las derivadas de orden superior y las potencias de las derivadas. El tercer término de esa ecuación diferencial es y al cuadrado, que multiplica a la derivada de primer orden elevada al cuadrado, y todo eso está igualado a 5x. Entonces, en el caso del ejemplo 3, el orden es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería el orden? 7. No, justamente ¿Qué orden es? es 3. Es 3, cierto. ¿sí? Claro, porque está todo lo otro. Sí, o sea, la derivada de mayor orden que aparece en el ejemplo 3 justamente es de tercer orden. En el segundo término aparece la derivada de primer orden, pero elevado al exponente 7. Es como si ustedes calcularan una función y después la elevaran a la 7. Pero yo con eso no estoy diciendo que es la derivada séptima de esa función. ¿Entienden la diferencia? Sí, ahí va. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, bueno, si quieren, vamos a retroceder y descolocamos el orden. Entonces, en este caso sería orden 1, sería una ecuación diferencial de orden 2, ¿sí? Y en este caso, para la 3, sería una ecuación diferencial de orden 3. Como les dije, el ejemplo 4 es simplemente para decirles que hay un mundo más grande de ecuaciones diferenciales, pero ni siquiera vamos a considerar tratar ese tipo de ecuaciones en este curso. Entonces, bueno, ya está claro lo que es el orden, ¿no? El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en ella. Generalmente,
Cuando yo estoy escribiendo derivadas y estoy calculando o expresando el orden superior, voy a utilizar la siguiente notación. Y yo creo que es muy importante que la coloque. ¿Sí? Voy a colocar como una notación, perdón. ¿Sí? La notación es la siguiente. Las expresiones, y así queda claro todo, dependiendo de la notación que estoy utilizando, ¿sí? Generalmente, esta notación con las cuales comencé los ejemplos de y sobre dx es muy útil porque automáticamente me dice quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Pero usualmente también hay otro tipo de problemas donde simplemente le dicen a uno tal variable y con un prima, ¿no? Entonces, simplemente quiero unificar todas las notaciones para asegurarme de que estamos hablando todos en el mismo lenguaje. Entonces, las expresiones, por ejemplo, y', y segunda, y tercera, ¿sí? También expresan las derivadas de la función y, solamente que este tipo de notación, que se suele también usar, tiene la desventaja de que no se sabe quién es la variable independiente en este caso. Pero si se trata de un problema físico en el que ya es conocida quién es la variable independiente, si por ejemplo la variable independiente es el tiempo o el desplazamiento, pues no hace falta colocarla. O sea que también se suele utilizar este tipo de notación. O sea que con y' estoy interpretando como la primera derivada, y2' la segunda derivada, y3' la tercera derivada, y para las derivadas de orden superior voy a utilizar la siguiente notación. Por ejemplo, la derivada cuarta ya se suele expresar de la siguiente manera. Es un 4 y para diferenciarla de que no sea una potencia, el 4 se suele encerrar dentro de un paréntesis. O sea que cuando vean una variable elevada a un exponente y ese exponente tenga a un paréntesis, en este caso se está refiriendo es a la derivada cuarta de esa función. Y en general, ¿sí? En general, esto va a representar la derivada enésima de la función y. ¿Se entiende? Con eso fijamos notación y, por ejemplo, yo creo que ya con esto quedó súper claro que ese término que aparece en el ejemplo 3, que es el segundo término de la ecuación diferencial, que es 3 por la derivada de y con respecto a x, todo elevado a la 7, no se refiere de ninguna manera a la derivada de séptimo orden de esa función, sino es la derivada de la función elevada a la 7. ¿Queda más claro con esa notación? ¿Sí? Se Sí, usan, sí. ¿sí? Bien. Se usan para representar también a la primera, segunda, tercera y enésima derivada de y. Respecto a la variable independiente en consideración. Entonces, como le digo, para mí, y' va a ser lo mismo que la derivada de y con respecto a x. Es la misma cosa, simplemente que la notación del lado derecho tiene más información. Pero si obviamente se sobreentiende cuál es la variable independiente en consideración, entonces no hay necesidad de estar escribiendo la variable. O sea que y segunda para mí va a ser la derivada segunda de y con respecto a x. Y en general, ¿sí? La derivada enésima va a ser esta. Y más adelante vamos a dar una notación que es muy útil, que aparece producto de cuando uno está resolviendo, cuando uno resuelve integrales por el teorema del cambio de variable. Esta notación que estoy colocando del lado derecho es muy útil. Es muy útil para representar, como hay un cambio de variable, tengo que saber cuáles son las variables que se están moviendo, yo tengo que llevar consigo la información de cuál es la variable independiente y cuál es la variable en que se está transformando. Pero eso más adelante lo vamos a ver.
Bueno, entonces, por el momento ya está claro lo que es una ecuación diferencial, lo que es el orden de la ecuación diferencial y esta notación que estoy utilizando para representar las derivadas de orden superior. Entonces, yo creo que podemos dar también otra definición, ¿sí? Una definición que tiene que ver básicamente eh, con la misma definición de lo que es una ecuación diferencial y es lo que son las soluciones, ¿sí? ¿A qué me refiero con las soluciones? Bueno, entonces, obviamente, cuando yo tengo una ecuación cualquiera, yo busco la solución de esa ecuación cualquiera. Pero como mi ecuación en este caso es una ecuación diferencial, las soluciones de mi ecuación diferencial van a ser unas muy particulares. ¿Cómo son las soluciones de una ecuación diferencial? Pues ya lo hemos dicho, son funciones. Pero vale la pena como escribirlo y tener una aclaratoria de dónde están definidas esas funciones, porque como las incógnitas de mi ecuación diferencial van a ser funciones, las funciones en general, por lo tanto, por lo general tienen un dominio, hay que ser muy específico por dónde están definidas esas funciones. Ya van a entender un poco. Entonces diremos que una solución, ¿sí? Una solución de una ecuación diferencial perdón, en la función, ¿sí? Y que es desconocida, ¿sí? Es lo que yo llamé incógnita, y la variable x, ¿sí? En el intervalo y, claro, esta definición de solución es para ecuaciones diferenciales de un tipo muy particular, que está buscando funciones de una sola variable. Y por eso es que el dominio de esa función que yo voy a encontrar, que es mi función incógnita, tiene que ser un subconjunto, es R, un subconjunto de R. En este caso, yo voy a pedir que sea un intervalo. ¿Sí? Entonces, esto es la función, ¿sí? Y de x, que obviamente satisface la ecuación diferencial, ¿sí? De manera idéntica para todo x perteneciente al intervalo. Es decir, cuando yo hable de una solución de una ecuación diferencial donde la función es la función y, que es la función desconocida, que depende de la variable independiente x, yo voy a decir que esa solución es solución en determinado lugar. O sea que esa función satisface la ecuación diferencial en un cierto intervalo de R, en este caso el intervalo I. ¿Y qué significa eso? Bueno, que es que la función que yo calculé, que es la función Y, que obviamente va a depender de X, cumple la ecuación diferencial y esa igualdad se verifica para todos los X que están dentro del intervalo. ¿Sí? O sea que siempre ligado a una solución, como la solución va a ser una función, tenemos que tener un poco de cuidado con el dominio de las funciones solución que estamos dando para mis problemas de ecuaciones diferenciales. Yo creo que eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta acá. Que al momento de dar la solución, tienen que percatarse un poco de que si de verdad satisface o no la ecuación diferencial, de cómo es el dominio de esa función en determinados puntos que pueden ser problemáticos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿queda claro lo que es una solución? Vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Este es el típico ejemplo que no es para nada los problemas
clásicos que suelen aparecer en ecuaciones diferenciales. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque nunca se pregunta nada de este tipo, pero ayuda a entender lo que significa que es una solución. Generalmente el razonamiento va al revés. Ya van a entender lo que estoy diciendo. El ejemplo básicamente no es un ejemplo, sino una pregunta. Y preguntan si esta función es y de x con y de x igual a una constante c sub 1 por la función seno de 2x más una constante c sub 2 por coseno de 2x, ¿sí? Esa es una función, como pueden ver, es una función de una sola variable. La variable dependiente en este caso es y, la variable independiente es x, y aparecen dos constantes, c sub 1 y c sub 2, que se supone que son reales. Entonces la pregunta es si esa función es una solución de la siguiente ecuación. Y segunda más 4y igual a 0. Repito, donde c sub 1 y c sub 2 son constantes cualquiera. O sea, este es el tipo de preguntas que nunca aparece, porque obviamente aquí le estoy dando la posible solución. Generalmente los problemas en ecuaciones diferenciales es, tengo la ecuación diferencial y el objetivo es encontrar la solución de esa ecuación diferencial. Aquí el razonamiento es al revés, por eso el comentario que les dije al inicio del ejemplo. Entonces, pero es un problema de verificar simplemente. Tengo una función y lo que tengo que hacer es verificar si esa es solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente es derivar esa función 2 veces, luego sumarla con 4 veces ella misma y verificar si esa identidad se cumple o no. Pero lo coloco porque les acabo de dar la definición de lo que es una solución. Obviamente va a ser una función de este tipo que satisface la ecuación diferencial, pero la identidad se tiene que cumplir en todos los puntos de un determinado intervalo o de todo R. Entonces vamos a ver si es solución sobre todos los valores de R o no lo es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es derivar, obviamente, ¿no? La función es y de x igual a c sub 1 por el seno de 2x más c sub 2 por el coseno de 2x. Calculamos la primera derivada de esa función. Fíjense que estoy utilizando la notación con las primas, porque obviamente se sobreentiende cuál es la variable acá independiente, que es x. Y calculando las derivadas sería 2 veces c1 por el coseno de 2x, ¿sí? Menos 2 veces c sub 2 por el seno de 2. ¿Sí? Así sería la primera derivada. Obviamente necesito la segunda derivada de la función. De nuevo, utilizo la misma notación. Y segunda sería igual a menos 4 veces c1 por el seno de 2x, ¿sí? Y en este caso sería más 4 veces c sub 2 por, o sea, perdón, menos, ¿no? ¿Por qué más 4 si el... Perdón. Ah, está, es menos 4, ¿no? Sí, perdón, A ver. déjenme borrar. Acá, listo, menos 4 C2 coseno de 2. Gracias. Entonces lo que tengo que hacer ahora es verificar. Verificar justamente porque mi ecuación diferencial lo que me pide es que y segunda más 4y, verificar si eso se cumple. Pero necesito verificar si eso se cumple y dónde. Eso es muy importante. ¿Dónde se cumple esa igualdad? ¿Para qué valores de x se cumplen esa igualdad? Si es que se cumple. Entonces, bueno, yo creo que antes de pasar a la otra página podemos ver, ¿se cumple o no se cumple?
y segunda sería menos 4 veces C1 por seno de 2x menos 4 veces C2 por coseno de 2x, más 4 veces la misma función, que sería 4 veces C1 seno de 2x, que se va con el primero, más 4 veces C2 por coseno de 2x. O sea que efectivamente sí se cumple, ¿no? O sea, ¿está claro? O sea, si hago la sustitución de cuánto es la derivada segunda y cuánto vale y de esa función, se cumple que es idénticamente cero. Entonces, yo puedo concluir, por lo tanto, por esto, ¿sí? Se cumple la igualdad, que esta función, que obviamente depende de x, y que es de la forma C1 por el seno de 2x más C2 por el coseno de 2x, satisface la ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? La ecuación diferencial y segunda más 4y igual a 0. Pero, fíjense el término que voy a utilizar. O sea, satisface la ecuación diferencial para todos los valores de x y por lo tanto es solución. Yo siempre tengo que decir dónde es solución en el intervalo menos infinito más infinito, es decir, en sobre todos los reales, y siempre eso ocurre para todos C1 y C2 real. O sea que efectivamente esa función es solución de esa ecuación diferencial, pero tengo que acostumbrarme a decir siempre dónde es solución en el intervalo menos infinito más infinito y efectivamente para cualquier valor de C1 y C2 números reales cualquiera. Les pongo otro ejemplo. ¿El anterior quedó claro? ¿Hay alguna duda? Si quieren regreso, por si quieren mirar alguna cuenta, ¿se convencieron de que es solución de la ecuación diferencial? Que simplemente lo que tienen que hacer es recordar cómo se deriva, sustituir y ver si se da la igualdad. Es un proceso de verificación muy sencillo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, les coloco otro ejemplo. Determine si y igual a x al cuadrado menos 1 es solución de la siguiente ecuación diferencial. Y' elevado a la 4 más y al cuadrado igual a menos. Entonces, ¿qué debo hacer ahora acá? Es el mismo procedimiento. Verificar si la función y igual a x al cuadrado menos 1 es solución de esa ecuación diferencial. Déjeme colocar la ecuación diferencial, capaz se ve un poco... ¿Sí? La voy a volver a anotar. Es la y' todo elevado a la 4. Fíjese que es la primera derivada elevado a la 4. No estoy diciendo que esto es la derivada de cuarto orden de la función, no. Es la primera derivada elevada a la 4 más la función y elevada al cuadrado y eso igual a menos 1. Entonces, la pregunta ¿es esa función solución de la ecuación diferencial? ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿qué me dice?
derivar dos veces la función para llamarlo derivada segunda. Sí, perfecto, ese sería el procedimiento, pero el propósito de este ejemplo justamente es como decirles que antes de razonar siempre de una manera tan mecánica, traten de ver el tipo de ecuación diferencial que tienen. Porque primero esto es muy importante porque más adelante, como vamos a ver distintos tipos de ecuación diferencial y cada una se trata con métodos diferentes, es muy importante desde un principio analizar la ecuación y no razonar tan mecánicamente para ver qué método, qué técnica de resolución le puedo hacer. Pero en este caso, fíjense algo. No importa quién sea la función y, no existe ninguna función que satisface esa ecuación diferencial. Y la razón es muy sencilla. No hay ninguna función cuya derivada elevada a la 4 y después la misma función elevada al cuadrado me dé un número negativo. ¿Se entiende? O sea, lo que está de este lado, independientemente de quién sea la función, siempre me va a arrojar un número que va a ser siempre mayor o igual que 0, porque los dos términos siempre están elevados a potencia par. O sea que en el peor de los casos, incluso si la función es idénticamente 0, lo peor que puede ser el lado izquierdo es 0. Nunca va a ser igual a -1. O sea que no tengo necesidad de chequear si es solución o no. Esta ecuación diferencial no tiene soluciones. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hoy están muy callados. Díganme algo. ¿Sí? Bien, entonces, esto también les dice que no todas las ecuaciones diferenciales o sobre el número de soluciones que tienen las ecuaciones diferenciales. O sea, para empezar, por ejemplo, el ejemplo anterior, fíjense que C1 y C2 eran números reales cualesquiera. ¿Cuántas combinaciones posibles de funciones de esa forma hay, haciendo variar C1 y C2 en R? Infinitas. O sea que para esta ecuación diferencial tenemos infinitas soluciones, mientras que para esta ecuación diferencial que está acá, no existe ninguna solución. O sea que eh, no siempre podemos encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bueno, esa sería como una observación, ¿sí? O sea que vimos ejemplos de ecuaciones diferenciales que tienen un número infinito de soluciones, el ejemplo anterior, mientras que tenemos otras ecuaciones diferenciales que no tienen solución, como este ejemplo que está acá. ¿Sí? Entonces, vamos a dar una definición más, y con esa definición ya podemos empezar a hacer cosas más interesantes. Yo eh, voy a dar, ya que estamos dentro del concepto de lo que es una solución de una ecuación diferencial, lo que sería una solución particular y una solución general de una ecuación diferencial. ¿Sí? Lo voy a colocar igual como dentro de una definición, pero todo es parte de la misma definición de lo que es una solución de una ecuación diferencial. Entonces, una solución, ¿sí?, particular de una ecuación diferencial es cualquier solución única. Y la solución general ¿sí?, es el conjunto de todas las soluciones. Ya vamos a ver esto por un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver
La solución general de la ecuación esta. Vamos a retomar la ecuación y segunda más 4y igual a 0. ¿Sí? Yo sé que no tienen manera de llegar a ella, pero es simplemente para dar un ejemplo de lo que estamos hablando con soluciones generales y soluciones particulares. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial del ejemplo 6, que era y segunda más 4y igual a 0, igual a 0, se puede demostrar que es de esa forma justamente, como la expresamos. ¿Sí? Entonces, la solución general de esa ecuación diferencial se puede demostrar que siempre son de esa forma. Es decir, cada solución particular de la ecuación diferencial tiene esta como fórmula general. Por eso es que se hacen variar esos parámetros C1 y C2. O sea que algunas soluciones particulares de esa ecuación diferencial son, por ejemplo, dándole valores específicos a ese C1 y ese C2. Por ejemplo, entonces, algunas soluciones particulares, no sé, puede ser esta. Y de x igual a 5 veces por el seno de 2x menos 3 por el coseno de 2x. En este caso, c sub 1 es igual a 5 y c sub 2 es igual a menos 3. Son soluciones particulares. Esta es una, puede ser una. Otra solución particular puede ser esta simplemente. Y de x igual a seno de 2x. En ese caso, c sub 2 es igual a 0. O esta otra ecuación, y de x igual a 0. C sub 1, tanto C sub 1 como C sub 2 son iguales a 0. O sea, en esta, C sub 1 es igual a 0, C sub 2 es igual a 0. Y en la segunda, C sub 1 es igual a 1 y C sub 2 es igual a 0. O sea que algunas soluciones particulares pueden ser así. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen estas soluciones particulares y cómo se obtienen estas soluciones generales? Bueno, generalmente esto tiene que ver con el tipo de problemas que se nos puede presentar en el momento de calcular una ecuación diferencial. Y estos problemas son problemas de valores iniciales y valores de frontera. Entonces, ¿a qué me refiero con un problema de valor inicial de una ecuación diferencial? Si quieren, todo eso dentro de una misma definición, ¿sí? No es para nada sencillo. Ya con un ejemplo van a entender. Entonces, una ecuación diferencial ¿sí? Una ecuación diferencial que viene también acompañada con condiciones iniciales Es decir, ya no solamente aparece la ecuación diferencial, que ya tiene la definición, sino que aparece la ecuación diferencial y una condición. Ahora, ¿de qué tipo es esa condición que puede acompañar la ecuación diferencial? Entonces, una ecuación diferencial acompañada con condiciones iniciales sobre, y aquí está un poco la respuesta, las condiciones van sobre la función desconocida. Sobre la función desconocida. ¿Sí? Dadas al mismo valor
¿sí? Dadas al mismo valor, es lo que se conoce o constituyen, es lo que se conoce como un problema de valores, de valor o de valores iniciales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imagínense que tienen el siguiente problema. Tienen que encontrar la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Pero con la condición de que la función que van a calcular, la función incógnita, satisface las siguientes condiciones: que evaluada en pi sea igual a 1 y que la derivada de esa función en el mismo punto sea igual a 2. Esto es lo que se conoce como un problema de valor inicial. Fíjense que las dos condiciones están dadas sobre el mismo punto. ¿Sí? Sobre el mismo punto. O sea, no solamente tengo que hallar una ecuación diferencial, no solamente tengo que hallar una solución de la ecuación diferencial, sino una que cumpla los problemas esos de valores iniciales. Tengo que encontrar dentro de las soluciones generales una muy particular que satisfaga eso que yo estoy pidiendo. Si las condiciones iniciales, por ejemplo, se dan sobre valores diferentes, entonces se conoce como un problema de valores de frontera. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tengo que hallar la misma ecuación diferencial, pero con la condición de que evaluada la función en 0 sea igual a 1 y que en 1 sea igual a 1. Entonces esto es lo que se suele, en la literatura aparece como un problema de valores en la frontera, que se está trabajando sobre dos puntos diferentes. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya tenemos todo para comenzar y estudiar las más sencillas de todas, las ecuaciones diferenciales en variables separables y de primer orden. ¿Sí? ¿Tienen hasta el momento alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. Se entiende. Profe, se entiende. Vale. Entonces, bueno, empecemos con la primera. Yo les recomiendo para todas estas secciones que empiecen a hacer esquemas y resúmenes, porque como les dije alguna vez, son muchas las cosas que hay que clasificar, entonces estaría bien ir como que haciendo un esquema de lo más importante en cada sección. Y yo creo que este es el primer punto de ese esquema para el tema de ecuaciones diferenciales, lo que serían las ecuaciones diferenciales separables de primer orden. Entonces, ecuaciones diferenciales, ¿sí? De primer orden. Bueno, yo creo que antes de ver esas ecuaciones diferenciales separables en primer orden, deberíamos dar como un repaso, ¿sí? Un repaso de lo que son las primitivas de una función, de una variable, y la notación, lo que les dije del teorema del cambio de variable, porque yo creo que va a ser útil. Va a ser útil para esto. Yo lo voy a colocar aquí como una observación previa. Simplemente es como, no es una observación, es Una como consulta. ¿sí? Alguien preguntó en el chat si esto después se sube a EVA. Sí. Los pizarrones siempre se generan un PDF y por lo general al día siguiente subo el PDF. Sí. ¿Alguna otra consulta? No. ¿No? Bien. Entonces, fíjense, es una observación previa, digamos que en realidad es una observación previa al primer tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar. ¿Sí? Es simplemente recordar algunos conceptos. ¿Sí? Dada una función f
de una variable, obviamente, definida sobre un intervalo a valores en R, entonces, si tengo esa función fija, yo voy a decir que otra función P, definida sobre ese mismo intervalo a valores en R, por supuesto una función de una variable, es una primitiva, ¿sí? Es una primitiva de la F si satisface lo siguiente. Si la derivada de esa función P es justamente la, la función F. Y esa igualdad se cumple para todo X perteneciente a X. Entonces fíjense que de alguna manera, obviamente, hay una conexión entre las ecuaciones diferenciales y el cálculo de primitivas que ustedes ya vieron en el curso anterior. Entonces, en este caso, se dice que la función P es una primitiva de la F y también, como una observación, ¿sí?, que va a ser muy importante para generar las soluciones de las ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar, es que si yo tengo que P es una primitiva de una función F, entonces esa primitiva más una constante, o sea, esa función más una constante, es decir, cualquier traslación vertical de esa función, también es una primitiva. ¿Sí? También es una primitiva. Y esto es importante para lo que vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Fíjense que voy a fijar también una notación que yo creo que es útil. Esto es recordando un poco la manera en cómo se ataca una integral por medio del cambio de variable. Ustedes recordarán que al resolver, ¿sí?, una integral por cambio de variable, ¿sí?, se suele usar para esa función que depende de x la siguiente notación. A ver si lo recuerdan. Y es justamente que de y es igual a y' de x por el de x. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan estas notaciones que se usaban al momento de resolver integrales por el método del cambio de variable? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que yo creo que una parte importante del éxito para atacar estas ecuaciones diferenciales es que traten de hacer un pequeño repaso de todas las técnicas de derivación primero, ¿sí?, técnicas de derivación y de integración, que ya conocieron en el curso anterior. ¿Por qué? Porque a diferencia, bueno, lo primero que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial, dar un método para resolver la ecuación diferencial, que obviamente incluye el cálculo de algunas primitivas y algunas integrales, o sea, que tienen que saber. Y segundo, este tipo de problemas ofrece una ventaja, que es que la solución que uno encuentre la puede siempre verificar. Ya vimos cómo verificar si una determinada función es solución de una ecuación diferencial. O sea que básicamente lo que tienen que hacer es derivar tantas veces como diga la ecuación diferencial y sustituir. O sea que es importante que tengan presente todas las reglas de derivación para que en el momento en que obtengan una solución, ustedes puedan verificar si todo el trabajo que hicieron de verdad está bien. O sea que tengo esas dos observaciones. Ya recordar lo que es una primitiva de una función y también la notación esta que se usa para el cambio de variable y esta notación particular. Entonces, ahora sí,
empecemos con el primer tipo de ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones diferenciales separables de primer orden, ¿sí? Ya saben, o sea que la derivada de más alto orden que va a aparecer en este tipo de ecuaciones es 1, ¿sí? ¿Qué es eso de ecuaciones diferenciales en variables separadas? Entonces, las ecuaciones, para estas ecuaciones, voy a colocar directamente separables y de primer orden. De primer orden, yo voy a dar una fórmula para encontrar la solución general. Pero la manera en cómo voy a expresar esta solución general pasa por tener muy presente esta notación que acabo de colocar, ¿sí? O sea que es importante que vayan a recordar el tipo de notación que se usa en el cambio de variable. ¿Qué significa estas variables separables? Estas variables separables. Bueno, de alguna manera, lo que voy a hacer es lo siguiente. La solución general para una ecuación para una ecuación separable de primer orden de la siguiente forma. Tengo una función a que va a depender únicamente de la variable x por dx, más una función b que va a depender única y exclusivamente de la variable y por dy igual a 0. O sea que las ecuaciones diferenciales que voy a utilizar son de esta forma, y obviamente no todas las ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales en las que se puede separar de alguna manera la variable x y la variable y, agruparlas para que cada una esté en un sitio adecuado y poder resolverlas convenientemente. Obviamente que no, pero para el caso en que se pueda hacer, la técnica para atacarla es muy sencilla. O sea que la solución general para una ecuación de variables separadas de primer orden, que siempre la voy a colocar de esta forma, y a esta ecuación la voy a llamar 1, ¿sí? Es la siguiente. Es la integral de x de x más la integral de by por dy igual a una constante. Vamos a ver algún ejemplo y vamos a justificar cada una de estas cosas. A la solución general, la estoy llamando 2, y la solución general siempre va a tener esta forma donde se representa una constante arbitraria. ¿Sí? Entonces, lo más importante que tienen que ver acá es empezar a identificarlas, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales, variables separadas, de primer orden, siempre tienen esa forma, que es la forma de la ecuación 1. Y la solución general de esas ecuaciones diferenciales siempre viene dada por la ecuación 2. Adicionalmente, las soluciones al problema de valor inicial, porque esta misma ecuación diferencial puede venir con algunos problemas de valor inicial, pueden venir dadas de la siguiente manera. Es decir, podemos tener también cómo son las soluciones al problema de valor inicial.
¿Cuál problema de valor inicial? La misma ecuación diferencial con un problema de valor inicial. Es decir, necesito encontrar una solución de esa ecuación diferencial con la condición de que evaluada en el punto x0, el valor que tome la variable dependiente, que en este caso es y, sea igual a y sub 0. Entonces, ¿cómo puede obtenerse la solución del problema del valor inicial? Bueno, puede obtenerse como de costumbre. Se utiliza en primer lugar la ecuación 2, es decir, la solución general para resolver la ecuación diferencial. Y luego se aplica la condición inicial para calcular C, quién sería este C, de tal manera que satisfaga la condición inicial y, que y de x0 sea igual a y sub 0, y al calcular C se obtendría la solución particular. También hay otra forma de calcular el problema o la solución a este problema de valor inicial. Una forma alternativa, ¿sí? Me parece que la mejor es la que les acabo de recomendar. Se busca la solución de la ecuación 2, tratando de resolver quién es ese C para el cual se verifica que y de x0 es igual a y sub 0, y esa sería la solución buscada. Pero de manera alternativa, la solución, ¿sí?, para la ecuación esta, que voy a llamar 3, para la ecuación 3, se puede obtener de la siguiente manera, como una integral definida, ¿sí? Y ya vamos a justificar por qué esto. Más la integral de y sub 0, igual a 0. ¿Sí? Como les digo, a mí me parece que el razonamiento más natural, si tengo que resolver una ecuación diferencial en variables separadas de primer orden, es resolver esta ecuación, que es la ecuación 1, con la solución, con esta fórmula de la solución general que viene dada por la ecuación 2, ¿sí? Fíjense que en la ecuación 2 lo que nos piden calcular básicamente son dos integrales y igualarlas a una constante. Si tengo un problema de valor inicial, el objetivo sería también, además, calcular esa constante para el cual se verifica el problema de valor inicial y dar una solución particular. Esta es una solución más teórica, pero es una solución alternativa que permite calcular de inmediato la constante, ¿sí? Lo podemos hacer de los dos métodos. Entonces, yo creo que lo mejor para ver sería dar un ejemplo, ¿sí? Dar un ejemplo y ver los distintos tipos de notaciones en los cuales se me puede presentar una ecuación diferencial para llevarlos a esta fórmula general, ¿sí? Fíjense, la fórmula general sería la fórmula que presento en la ecuación 1. Entonces el ejemplo sería esto: resolver o encontrar, ¿sí?, las soluciones de la siguiente ecuación diferencial. Resolver la ecuación y' igual a y cuadrado igual a x. Tengo esa ecuación diferencial, ¿sí? A ver, fíjense que es una ecuación diferencial, no tiene problemas de valor inicial, es simplemente encontrar la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Qué es lo que me piden cuando tengo que encontrar o cuando tengo que resolver una ecuación diferencial? Bueno, lo que me piden, lo voy a colocar acá, es encontrar, el objetivo sería encontrar una función y que va a ser una función de una variable y que va a depender de la variable x,
con la condición de que esa función sea derivable y que la primera derivada de esa función sea igual a la función elevada al cuadrado, ¿sí? Por x al cubo. Eso sería lo que tengo que encontrar. Encontrar una función de una sola variable que dependa de x, de tal manera de que la derivada de esa función sea la misma función elevada al cuadrado por x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Para aplicar estas técnicas que les acabo de mencionar, ¿sí? Lo que necesito es escribir esa ecuación diferencial, pero en la forma de la ecuación 1. Es decir, lo primero que voy a hacer es escribir esa ecuación diferencial en su forma diferencial, que es lo que se llama en su forma diferencial, donde aparece acá esos diferenciales con respecto a x y esos diferenciales con respecto a y. Entonces, eso sería lo primero que voy a hacer. Primero, expresamos esta ecuación diferencial en su forma diferencial. ¿Y a qué me refiero con esa forma diferencial? Pues básicamente a llevarla a una expresión de la ecuación 1, ¿sí? Eso que está en ese recuadro. Es lograr transformar eso en algo que sea una función que dependa solamente de x, que yo la he llamado ahí a de x, por diferencial de x, más una función que dependa solamente de y por el diferencial de y igualada a 0. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Pero ahí en ese caso, para hacer eso, por eso les coloqué esta notación. Y es que al resolver una integral por cambio de variable, se suele usar para y igual a y de x, o sea, una función que está dependiendo de x, la siguiente notación, que de y es igual a y' de x por el de x. Entonces eso lo voy a usar para transformar justamente esta función en una forma diferencial y ver si se puede en realidad agrupar todas las x de un lado y todas las y de otro, ¿sí? Entonces, para esta función y que yo estoy buscando, que es de la forma y igual a y sub x, yo tengo que el diferencial de y no es otra cosa que y' de x por el diferencial de x. Utilizando esta notación lo puedo convertir. ¿Por qué? Porque y' por dx es igual a y cuadrado por x cubo por dx. Pero justamente esta expresión que está acá, ¿sí? No es otra cosa que de y esto es igual a y cuadrado por x cubo por dx. Y antes de continuar, les quiero comentar algo muy importante, que es, no sé si vieron las notas para esta sección. Las notas para esta sección son unas notas que se encuentran aparte, unas notas exclusivamente del tema de ecuaciones diferenciales, que están dentro de la bibliografía del curso. Y cuando tratan el tema de ecuaciones diferenciales separables de primer orden, colocan unos casos particulares. ¿A qué se refieren esos casos particulares? Y algo que les comenté al principio. Cuando tengan una ecuación diferencial, traten de ver si existen soluciones triviales de esa ecuación diferencial, o si por lo general no tienen ecuación, o no tienen soluciones, como el ejemplo ese que vimos, que no existía ninguna función que elevada a la 4 y sumada al cuadrado diera igual a -1. Bueno, en este caso, las soluciones triviales a las que me refiero es que, por ejemplo, si me piden encontrar la solución general de esa ecuación diferencial que está allí, yo ya sé una solución particular de esa ecuación. A ver, ¿cuál sería una solución particular de esa ecuación diferencial? ¿Y igual a cuánto? 1. No, sin hacer ningún tipo de cuenta. Okay.
y igual a ¿cuánto? Algo que trivialmente es solución de esa ecuación diferencial. Igual a 0. Exacto. La función, recuerden que la función y igual a 0, que es la función idénticamente 0, es una función que es derivable, la derivada es igual a 0, y obviamente con y igual a 0, eso se verifica. O sea que obviamente hay una solución particular, ¿sí? Perdón. Hay una solución particular que es la solución y idénticamente 0. ¿Y por qué es importante que la saque antes? Porque para todo el proceso de cuentas que voy a hacer, es importante que sepa que ya esa solución ya la calculé, ya la tengo presente, y por lo tanto puedo suponer que y es distinto de 0. ¿Sí? ¿Por qué y es distinto de 0? Porque de alguna manera necesito agrupar términos, agrupar los términos que tienen x, los términos que tienen y, y ese proceso de agrupar esos términos pasa por hacer cocientes. Entonces necesito asegurarme que cuando estoy haciendo ese tipo de cocientes, en realidad no estoy haciendo divisiones por 0. ¿Sí? O sea que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, lo que estoy haciendo es que esta expresión que está acá, ¿sí? Es equivalente a de y sobre y cuadrado, y ahí estoy usando esa condición de que es, ya tengo la solución particular igual a 0, ya la tengo controlada, sé que existe, ¿sí? O sea que puedo asumir que y es distinto de 0, igual a x al cubo por dx. Fíjense. ¿Sí? Prácticamente lo que estoy haciendo es dividiendo por y me queda esta expresión que está acá, de y sobre y cuadrado igual a x cubo por dx. Y lo que hago ahora es reordenar las cosas. Reordenar las cosas, repito, lo que estoy buscando siempre es llevar eso a una ecuación como la que está en el recuadro 1. Entonces, lo que hago ahora es que esto es x al cubo por dx más igual a 0. Y a esto es lo que me refería con expresar esa ecuación diferencial en su forma diferencial. Y fíjense que lo logré. Y además, en este proceso, me dice que esta ecuación diferencial es justamente una ecuación diferencial del tipo que estoy estudiando. Una ecuación diferencial en variables separables. ¿Por qué en variables separables? Porque de alguna manera logré agrupar, y en este caso la función a de x no es otra cosa sino x al cubo, y la función que depende exclusivamente de y, que en este caso es b de y, es menos 1 entre y cuadrado. ¿Sí? Repito, estoy utilizando la misma notación con la cual hice la introducción, que las soluciones generales para una ecuación en variables separables que tienen la siguiente forma, y fíjense la forma que tiene. Es muy importante llevarla a la forma que di. Esa forma que está presentada en la forma diferencial de esa función diferencial, con los diferenciales de x y de y. Lo que estoy haciendo es una parte que depende solamente de x, otra parte que depende de y. Ahí ya dije quién era la función a y también que la función b. Una depende de x y la otra depende de y, exclusivamente. Y bueno, según eso, la solución general viene por qué cosa. La solución general lo que me dice es que debo calcular la integral de x al cubo por dx más la integral de menos por dy, y eso es igual a 0. ¿Sí? En realidad podría colocar directamente una constante, pensando que cada una de esas integrales va a salir una constante. ¿Sí? Pero si quieren, lo vamos haciendo paso a paso. Lo que queda ahora es resolver cada una de esas integrales. La primera integral sería que es x a la 4 sobre 4 más una constante, pero todas las constantes las voy a agrupar después, ¿sí? Y la integral de menos 1 sobre y al cuadrado, ustedes recordarán que es 1 sobre y,
y eso es igual a una constante. O sea que la solución viene dada por esta expresión que está acá. Fíjense que obviamente que el y es distinto de 0. Lo que hago es, por un lado, integro con respecto a x, por el otro lado, integro con respecto a y. Por eso les recomendaba al principio que si pueden darle un repaso a toda la parte de integración y diferenciación, de las técnicas de integración y diferenciación, estaría bueno. ¿Sí? Lo que hago ahora, sobre todo pensando en ver dónde está definida esa solución de la ecuación diferencial, es tratar de resolver explícitamente y en función de x. O sea, fíjense que, de nuevo, la solución viene dada por una ecuación en la que aparecen las variables x y y mezcladas. Hay soluciones de ecuaciones diferenciales en las cuales la variable y se puede despejar en función de la x y dejar que se vea explícitamente quién es esa función y. Como en este caso. En este caso yo puedo despejar y. Y si despejo y, ¿qué obtengo? Bueno, obtengo que 1 sobre y es igual a c menos x a la 4 sobre 4. Y esto sería igual a 4c menos x a la 4 sobre 4. Y de aquí sale que y sería igual a 4 entre 4 por c menos x a la 4. Y si yo, por ejemplo, llamo k a 4c, ¿sí? Renombro la constante, o sea que la solución sería y igual a 4 entre k menos x. Esa sería la solución que estoy dibujando. Ahora fíjense algo. Lo mejor de todo esto es que una vez que ustedes pueden expresar explícitamente y en función de x, pueden hacer todo el proceso de verificación y asegurarse si de verdad la solución que encontraron de verdad es solución de la ecuación diferencial. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es chequear si efectivamente esa solución satisface de que la primera derivada de esa función es igual a esa función elevada al cuadrado por x al cubo. Y es una manera eficiente, ¿no? De alguna manera, si la función no es tan grande y no puede hacer el proceso de verificación, se asegura que de alguna manera la solución que encontró es correcta. Pero lo que podemos hacer es encontrar esa solución, de verificar si es solución, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la función? La función a la cual llegamos sería y igual a 4. Esto lo renombramos y dijimos que era k menos x a la 4. ¿Sí? Como pueden ver. Y la ecuación diferencial, ¿sí? Era y'. Fíjense que ahora utilizamos la otra forma en la cual nos dieron la ecuación diferencial. Y' igual a y al cuadrado igual y al cuadrado por x al cubo. Hay que verificar si esto es solución de esta ecuación que está acá. Lo que hay que hacer es derivar, ¿no? Derivar. Calculamos la derivada de esta función, ¿sí? Y eso no es otra cosa sino 4 por k menos x a la 4 elevado a la menos 1, todo esto derivado. Y eso sería menos 4 por k menos x a la 4, menos 1, menos 2, y después aparece la derivada interna, que sería 4 con el menos, sería un menos x al cubo. O sea que y' sería igual a 16x al cubo entre k menos x a la 4 todo elevado al cuadrado. Esa sería la primera derivada de esa función. Lo que hay ahora es que verificar si efectivamente cumple la ecuación diferencial. Es decir, y' tiene que ser igual a y al cuadrado, pero y al cuadrado es 4 por k menos x a la 4, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Por x al cubo, y esto sería 16 por x al cubo entre
k menos x a la 4, y efectivamente coincide las dos expresiones. Por lo tanto, sí es solución. O sea que las soluciones vienen dadas por, una sería la función idénticamente 0, y la otra sería y igual a 4 entre menos x con k. ¿Sí? ¿Queda claro cómo atacar entonces el problema? O sea, todo depende de cómo me den la ecuación diferencial, pero según la teoría, si quieres justificamos un poco más de dónde vienen esas expresiones, la idea es transformar eso en una ecuación, ¿sí? En una ecuación utilizando la notación, ¿sí? Que se emplea para el teorema del cambio de variable, expresando eso en términos de diferenciales, un diferencial que corresponda a la variable independiente y otro diferencial que corresponda a la variable dependiente, llevarla a una expresión de la forma 1 y luego, obviamente, la solución viene dada por la expresión 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por ahora. ¿No? Bien. Entonces, les voy a poner otro ejemplo para que ustedes vean que a veces ese proceso de verificación, capaz resolver la ecuación diferencial no es tan difícil, pero a veces ese proceso de verificación no es tan inmediato o tan simple. Bueno, ya quedan 4 minutos, pero lo hago rápido, ¿sí? A ver, otro ejemplo, ¿sí? Si quieren, yo coloco los detalles y ustedes en esto después pueden llenar, yo coloco las cuentas y ustedes después hacen los detalles, ¿sí? Fíjense, tengo otro ejemplo, es resolver igual esta ecuación diferencial. Y' igual a x más 1, ¿sí? Entre y a la 4, perdón, se ve como y a la 4 más 1, ¿sí? Y' igual a x más 1 entre y a la 4 más 1. Es otro ejemplo de una ecuación diferencial de primer orden en variables separadas. De nuevo, lo que yo necesito es una función y que va a ser una función que dependa de x. Y utilizando esa notación de y igual a y' de x por dx, ¿sí? Esta notación, podemos transformar esa ecuación diferencial en la siguiente expresión, ¿sí? Que me queda muy poco tiempo, pero les voy a colocar en qué se transforma eso haciendo exactamente lo que hicimos con el ejemplo anterior, ¿sí? Lo pueden verificar. Por un lado pueden llegar a lo siguiente, que y a la 4 más 1 por dy es igual a x más 1 por el de x. Y de ahí sale que x más 1 por el de x más menos y a la 4 menos 1 cuando lo paso del otro lado por dy igual a 0. O sea que la logré llevar de nuevo a una expresión como les decía. O sea que de verdad es una ecuación diferencial de primer orden en variables separadas. Ahí, ¿quién sería la de x? La de x es igual a x más 1 y el b de y, ¿sí? Sería igual a menos y a la 4 menos 1. ¿Sí? Bueno, hacen el mismo procedimiento. Integran, ponen la constante y agrupan. La solución les va a quedar así, ¿sí? La voy a hacer rápidamente. Es x al cuadrado sobre 2 más x menos y a la 5 sobre 5 menos y igual a una constante. Esa sería la solución. ¿Cómo llego a esa solución? Pues básicamente lo que tienen que hacer es recordar cómo es la solución de la ecuación diferencial en variables separables. Integran con respecto a x, ¿sí? Fíjense, cuando integran el término x más 1, ahí aparece el x cuadrado sobre 2 más x, y cuando integran y menos y a la 4 menos 1 sobre y, aparece el otro término. O sea que esto es solución. Si quisiéramos hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿qué hicimos al final en el ejemplo anterior? Una vez que tenía la solución, traté de despejar y en función de x, para dejar
explícitamente y en función de x. ¿Recuerdan? Fíjense, la solución era, fíjense cómo nos dieron la solución, la voy a marcar en rojo. La solución era esta. ¿Sí recuerdan? Sí, sí, sí. La diferencia entre eso que acabo de marcar en rojo y esta es que la anterior, si uno puede despejar y en función de x. ¿Ven? Fue muy fácil despejar y en función de x. Y como era muy fácil despejar y en función de x, el proceso de verificación también era sencillo, porque luego lo que hice es, una vez que tengo y en función de x, derivo, sustituyo y veo si de verdad hice todas las cuentas bien. Pero en este caso, eso es una solución, pero en este caso no se puede despejar y que quede y solita y las x de otro lado. ¿Entienden? No hay manera. O sea, porque aparece ese término y a la 5 sobre 5 menos y. No hay manera de que yo logre agrupar y de un lado de la ecuación y todo lo que no tenga y del otro lado. O sea, ¿entienden? No, yo no puedo colocar, yo no puedo encontrar esta expresión. No la puedo encontrar. Como no la puedo encontrar, no puedo derivar como ustedes están acostumbrados a derivar. ¿Qué técnica de derivación utilizarían, por ejemplo, para verificar si esta función es solución de la ecuación diferencial, visto que no pueden despejar y en función de x? ¿Entienden cuál es el problema que hay acá? O sea, ya encontramos la solución. Y si ustedes me dicen, esa es la solución, el problema está perfecto. Pero si alguien quisiera ir un poco más y dijera, bueno, yo no estoy convencido, creo que me confundí en las cuentas, voy a ir a verificar. ¿Cómo, si no pueden despejar y en función de x, cómo pueden hacer la derivada? ¿Recuerdan el teorema para derivación implícita, cuando y no estaba explícitamente en función de x, sino que estaba implícitamente en función de x, como lo está ahora? Hay un teorema que me permite derivar utilizando, es justamente eso, la derivación implícita. O sea, algebraicamente es imposible resolver esta ecuación en términos, o sea, despejar y en función de x. Por lo tanto, la solución queda así y el problema termina aquí. Pero el proceso de verificación no es tan sencillo. A ver, ¿entienden lo que les estaba diciendo? O sea, logramos resolver la ecuación diferencial. La solución es esa. Pero no se puede despejar y en función de x. A diferencia de la anterior. Fíjense que la anterior, a pesar de que todo venía como una ecuación, que es ese recuadro que está en rojo, a la final sí logramos despejar y en función de x. Y quedó sola de un lado y todo lo demás que no tenía quedó del otro lado. Eso no lo puedo hacer acá. Pero sin embargo es solución. Pero si quisiera verificarla, tengo que utilizar el teorema de la función implícita para poder derivar implícitamente y verificar si es solución o no. ¿Sí? Bueno, se me acabó el tiempo. ¿Pero tienen alguna pregunta? Podemos comenzar la próxima clase con un ejemplo un poco más interesante de este mismo tema y repasamos y seguimos avanzando. Pero es uno de los más sencillos, este tipo de ecuaciones diferenciales. Bien. Sí, bueno, entonces, perdone que me extendí unos minutos más. Les pido disculpas, pero me parecía que era importante aclarar. No No, pasa todo nada. bueno. Todo bien. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Bueno, chao, que estén bien. Muchas Gracias, gracias.